En este vídeo vamos a ver el montaje de la cama caliente. Nosotros tenemos tres modelos disponibles: la MK3 de aluminio, una MK2B en color rojo, la MK2B de Static Board en color negro. Luego también nosotros incluimos de serie aislante térmico. Esto es una mejora importante ya que disminuye el consumo energético de la impresora, facilita que se caliente más rápido, incluso que alcance temperaturas mayores. También la carga que lleva la electrónica y la fuente de alimentación es menor, ya que la cama caliente es la principal fuente de consumo de una impresora 3D. Otra mejora que hemos puesto son estos tornillos con una tuerca autoblocante y el muelle, que gracias a la pieza impresa se calibra la cama con una sola mano. Es mucho más cómodo y permanece calibrada a lo largo del tiempo, por lo que calibrándola una vez de forma fácil no tendrás que preocuparte más. Dicho esto, pasamos al montaje. En este paso usaremos la cama caliente, aislante térmico para la cama caliente, cableado de 1 milímetro de sección, el termistor, las conexiones para el termistor con termo retráctil y cinta Kapton. Vamos a preparar el termistor y para ello lo primero que vamos a hacer es soldar un conector DuPont a cada uno de los extremos del cableado. Para ello pelamos el cableado y pasamos termo retráctil. Una vez ambos cables están pelados, los unimos. Y soldamos con estaño. Una vez hemos soldado el cable, pasamos el termo retráctil y con un mechero activamos el termo retráctil para que proteja la unión. De esta forma la unión queda protegida. Este paso lo repetimos con el otro extremo. En este paso vamos a empezar a preparar la cama. Para ello lo primero que vamos a elegir es cuál va a ser la cara superior. Esta cara que tenemos ahora mismo es la cara que tiene la resistencia en la parte externa. Se puede apreciar cómo tiene unas líneas transversales, que es la resistencia que estamos mencionando. Por la otra cara, la superficie es plana. Al principio, con la primera impresora de este tipo, se utilizaba esta cara para impresión, ya que es más resistente que la otra. Desde ya hace bastante tiempo, cada vez más, se utiliza siempre una base de impresión de cristal. Por lo tanto, es mucho mejor que quede en la parte superior la resistencia para que transmita mejor el calor hacia el cristal. Entonces, una vez que hemos seleccionado esta cara como superior, recordemos la cara que tiene las líneas horizontales, lo primero que vamos a hacer es proteger las conexiones. Para ello vamos a utilizar cinta Kapton. Cortamos la cinta Kapton y sellamos las conexiones. De esta forma evitamos que al soldar desde el otro lado pueda salir estaño y generaríamos aquí bultos. Así queda completamente plano y las conexiones están protegidas. Ahora, por el lado contrario, vamos a colocar el cable. Para ello tenemos que prepararlo. Una de las partes
conecta con el punto 3 y 2 y la otra conecta con el punto 1. Esto es así según el esquema, ya que nosotros lo conectamos a 12 voltios. Entonces, a la hora de pelar el cable, hay que pelarlo para que la superficie de cable expuesta sea igual a esta longitud por un lado y la otra tiene que ser más corta. Entonces empezamos a prepararlo. Hemos preparado las conexiones del cable de alimentación hacia la cama y vemos que lo hemos preparado también con un poquito de cinta Kapton, que lo que va a hacer es ayudarnos para que durante la soldadura no se muevan los cables. Hay que fijarse la longitud. Este de aquí está cortado, está pelado mucho más largo y este de aquí cortito. Ahora ya vamos a empezar a soldar. En estas conexiones hay que poner bastante estaño, ya que son unas conexiones que llevan un amperaje bastante fuerte y queremos que la conexión sea muy buena. Después de la soldadura vamos a protegerla con Kapton y también vamos a fijar el termistor a su posición. Este termistor ya tiene las patitas soldadas al cableado y protegidas. Su posición va a ser el pequeño orificio que tiene en el centro y lo vamos a fijar con Kapton. Ahora vamos a preparar el aislante. Como se ve, lo hemos cortado para adaptarlo a la forma de la cama. Hemos dejado aquí un poquito más de margen para que los cables se puedan doblar. Es muy importante cubrirlo bien con Kapton, sobre todo la parte que está cerca de las conexiones eléctricas, para evitar que haya ninguna derivación y ningún fallo eléctrico. También pasamos todos los extremos con cinta Kapton para después poderlo fijar bien a la cama, ya que va pegado con Kapton. Este aislante es una mejora bastante importante, ya que primero nos posibilita que la cama se caliente mucho más rápido, ya que evita que tenga pérdidas por la parte inferior. Permite que se alcancen temperaturas más altas y el rendimiento de la máquina es superior. No solo el consumo baja, sino que también la electrónica sufre menos. Entonces es un paso muy importante. La cama caliente debe estar así por la parte baja y el aislante debe quedar así, esta parte aislada con Kapton. Una vez hecho esto, vamos a fijarlo a la cama también con Kapton. Tras el paso anterior tenemos ya la cama preparada. Se puede ver como tenemos cinta Kapton
protegiendo las conexiones y protegiendo el termistor. Por el lado contrario, vemos cómo ha quedado el lente unido con cinta Kapton. También vemos cómo hemos llevado el cableado en esta dirección, ya que la cama va a ser esta la parte frontal y esta la parte trasera, para que las letras queden legibles. Para unirlo necesitaremos los 4 tornillos métrica 3×25 con los 4 muelles. Además, las 4 piezas impresas con sus 4 tuercas autoblocantes. Es muy importante que sean autoblocantes, ya que así, una vez que calibremos la cama, esta permanecerá calibrada. También necesitaremos las 4 arandelas. El montaje es muy sencillo. Por cada uno de los 4 extremos colocamos un tornillo, una arandela y un muelle. Y en la parte inferior del carro, la pieza impresa con la tuerca. Una vez colocada la cama caliente y ya hemos conducido perfectamente el cable, vamos a asegurarlo a la estructura para que mientras la cama trabaja el cable no haga movimientos raros. Entonces vamos a ver la longitud que vamos a necesitar de cable. Para ello lo llevamos la cama a la posición delantera. Y con un poquito de margen, pues vemos que con este cable, con esta cantidad de cable, puede ir bien. Entonces, para fijarla, pasamos la brida de nylon por estos 2 orificios. Ahora, para proteger el cableado, utilizaremos una de estas espirales para cableado. Siguiendo las instrucciones de montaje, la impresora debe estar así. Ya en este vídeo hemos montado la cama caliente y en el próximo montaremos el extrusor. Os esperamos.